Bienvenidos a un programa nuevo de Escuela para Madres y Padres. Yo soy Liana Tábora y siempre muy contenta de compartir con ustedes temas de tanta importancia para nuestros hogares. Les recuerdo que ustedes pueden compartir con nosotros sus dudas al teléfono en estudio o en nuestra transmisión en vivo por YouTube. Hoy les traemos un tema que a veces no nos gusta mucho hablar con nuestros hijos, quizás porque es un tema delicado. Hoy vamos a hablar sobre las drogas y las adicciones. Pero las preguntas que a lo mejor se estarán haciendo es, ¿cómo hablo de ello con mis hijos? ¿Qué leo? ¿A quién consulto? Es muy importante que antes que en los centros educativos hablen de este tema, sus hijos hayan hablado con ustedes y tengan más o menos el conocimiento del peligro que son las drogas. Y cuando decimos drogas estamos hablando de alcohol, tabaco, marihuana, pornografía, adicción a la tecnología, ludopatía, o sea, adicciones al juego y otras sustancias alucinógenas. Debemos como padres ser quienes cuidemos y guiemos a nuestros hijos y les enseñemos a decir que no a todas estas incitaciones que probablemente van a tener por parte de sus compañeros. Pero este no debe estar fundamentado y construido con la ayuda y contención de sus padres. Para este tema hoy tenemos a una invitada especial, la psicóloga Evelyn Rodríguez, que está con nosotros para desarrollar de una mejor manera este tema, para que ustedes puedan abordarlo en casa. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias. Esta es tu casa. Si querés enviarles un saludito a nuestros televidentes. Un saludo a todos y cada uno de ustedes ahí en casita. Es un placer poder compartir con ustedes este espacio de conocimiento para cada uno de ustedes. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar preguntándole a la licenciada a qué llamamos drogas. Ok, nosotros llamamos drogas a cualquier tipo de sustancia que puede ser ingerida vía visual, vía intravenosa, vía oral o vía respiratoria a nuestro cuerpo. Esto afecta directamente a lo que es nuestro sistema nervioso central, causando cambios ya sea a nivel psicológico, a nivel físico, y que esto procede o produce a dar algún tipo de cambio en aspectos conductuales en el diario vivir. Y sobre todo se llama droga cuando esta ya nos interfiere en las actividades de la vida diaria, que ya vemos que es una limitante y que ya es ella la que los está controlando. Muy bien. ¿Qué es una adicción? Una adicción ya es algo que nosotros lo hacemos. Sabemos que es algo perjudicial para nuestra salud y aún así lo seguimos y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque ya se convirtió parte de nosotros, parte de lo que es nuestra rutina diaria. O sea que en una adicción ya hay dependencia, ya la conducta de la persona gira alrededor de cuándo va a consumir. Y como digo, adicciones hay muchísimas ahora, incluso al deporte. A eso se le llama vigorexia, ¿verdad? Entonces, al juego, y nuestros hijos están expuestos a eso. Entonces, ahora que usted ya sabe estas dos definiciones, ahora puede más o menos empezar a hacerse preguntas. Y hay que distinguir 4 niveles diferentes del consumo de drogas. Cuando la experimentan, cuando empiezan a usarla, y el abuso y la adicción. ¿Qué es esto de experimentación? Ok, vamos a empezar a hablar un poco más a profundidad sobre estos niveles. En el primer nivel, que es la experimentación, tenemos la primera instancia en la cual la persona experimenta esto. Hay unas características que son bien importantes que ustedes las puedan identificar. A veces inician este tipo de adicciones o este tipo de adentrarse en este tipo de temas. ¿Por qué? Por lo que es una presión social. Ya es la primera vez que ellos empiezan a consumir algún tipo de sustancia y lo hacen porque por la presión social. Están, por ejemplo, en una fiesta, en el caso de las drogas, están en una fiesta, le dicen los amigos, mira que trajimos esto, y la persona sabe el riesgo que conlleva, ¿verdad? Pero dice, no, lo vamos a probar porque es la primera vez. En este caso no influye en lo que es su diario vivir.
No, porque la persona dice, yo tengo el control y solo es una probadita, no va a pasar nada, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado a los jóvenes que utilizan esta terminología. Luego vamos a lo que es el uso. Cuando ya hablamos del uso, ya la persona va diciendo, lo voy a hacer una vez a la semana, en tal horario. Yo controlo la droga no me controla a mí. Esto es algo totalmente normal y lo está haciendo mi círculo social, por ende yo también lo puedo ejecutar. Entonces la persona aquí es donde dice, yo sigo controlando esta sustancia, yo sigo controlando la droga, yo tengo el control sobre todo, pero no sabe que aquí ya lo va encaminando hacia lo que es la tercera fase, que es algo ya un poco más complicado, que vamos con el aspecto de lo que es el abuso. El abuso, muchas gracias. Vamos al abuso, en el cual ya empieza a interferir en sus actividades de la vida cotidiana. Ya dice, no, ya no tengo un día específico para hacerlo, lo puedo hacer ahorita, porque ya lo necesito, mi cuerpo me diario. Así es, ya comienza lo que es una dependencia. Ya dice la persona, no, yo lo necesito, ya no pasa nada, solo son 5 minutitos, me voy y regreso. Ya empieza a andar manejando con ese tipo de sustancias, sabiendo que ese comportamiento puede influir tanto en sí mismo como poner en riesgo a otro tipo de personas, que hoy en día es algo que ocurre muy frecuentemente. No sé si ustedes han observado las noticias últimamente, donde dicen jóvenes bajo efecto del alcohol, bajo efecto de las drogas, porque cuando hablamos de drogas no únicamente nos referimos a lo que viene siendo la marihuana, la cocaína, sino también consumo de tabaco, consumo de alcohol. Entonces, cuando el cuerpo ya comienza a trabajar y día con día a consumirlos más, ya va una dependencia, ya lo vamos encaminando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde este tipo de sustancias empiezan a tener el control de su cuerpo y de su vida. Y algo que es bien importante en este aspecto de las drogas es que el círculo social influye muchísimo. A veces los jóvenes dicen como, no, mis amigos lo hacen, pero yo no lo hago. Pero siempre hay un encaminamiento hacia el primer paso, que es la experimentación, que eso nos trae hasta este punto donde estamos. Y ahí es donde ya se pasa lo que es una adicción, al último paso, donde ya los jóvenes ya pierden su rutina, ya hay cambios tanto en el sueño, ya hay cambios conductuales, ya hay cambios físicos, porque a nivel físico también las personas, según el tipo de droga que consuman, las va desgastando. Y cabe destacar que lo que son las drogas y todo tipo de sustancias, ¿verdad?, hacen que nuestro sistema nervioso central, que es el que controla nuestro cuerpo, es decir, nuestro cerebro, ¿verdad?, que es un órgano vital, pueda dormirse de manera paulatina. Entonces, aquí es donde vienen los deterioros tanto cognitivos, deterioros físicos. Ya tengo problemas en la alimentación, ya no me gusta realizar actividades o se me dificulta realizar actividades que antes realizaba como si nada, como parte de mi rutina. Ahora mi mundo gira alrededor de lo que es estas drogas y no las puedo dejar. ¿Por qué? Porque aquí ya se salieron de las manos en esta última fase. En esta última fase es donde ya dicen los jóvenes como, no, pero yo lo hago. Sí, yo lo hago. Y lo dicen, pero con aquel sentimiento de, bueno, ni modo, ya llegué hasta aquí. Pero ahí es donde ustedes dicen como padres, pucha, como ustedes como padres, tienen que ver, como padres o como tutores, tienen que ver, observar lo que son las primeras fases, donde todavía es más fácil poder detener, poder intervenir esto, que es algo crucial. Sí, ya en la adicción, las drogas han tomado el control. Ya la persona puede cometer robos, empiezan a robar en la casa, y ya el deterioro, y hay un deterioro afectivo también. Tienden a aislarse, a dejar amigos que eran tal vez su grupo, aislarse de la familia. Ya se levantan con un pensamiento. ¿A cuándo obtengo la sustancia o cuándo uso? Como yo les decía, también ahí está la pornografía. La pornografía es una adicción. Entonces, los papás, los padres y los maestros son los indicados en estar atentos y observar para cuando haya un cambio en sus alumnos y en casa, ¿verdad? Tenemos una llamadita, vamos a atenderla. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, doctora Liana y psicóloga en programa. Quisiera agradecerles por tocar este tema tan importante, porque en realidad es un tema
en donde pues la sociedad en general está bastante en riesgo porque se ha normalizado mucho esto. Entonces, bueno, mi consulta va más enfocada a no solamente entre padre e hijo, sino que muchas veces cuando nosotros un familiar, un primo, por ejemplo, o un sobrino, nosotros detectamos o identificamos que está consumiendo drogas, entonces, ¿cuál sería la manera más recomendada según ustedes para poder abordar esto? Porque inicialmente, pues ahora todo el mundo es como, bueno, es su vida y ni modo, pero yo creo que nadie quiere ver a sus familiares arruinados ya sea por cualquier tipo de droga. Entonces, ¿cómo recomendarían ustedes la mejor manera para abordar esta situación con algún familiar, ya sea primo o sobrino? Ahí, bueno, creo que cuando ya hay una adicción actuamos tarde, ¿verdad? Pero siempre con paciencia, con amor, hacerle ver los cambios que ha tenido y las posibilidades que tiene de enmendar su vida, porque siempre hay. Aquí en Tegucigalpa hay algunos centros de rehabilitación. Uno debe mantenerse informado y hacer conciencia. Yo creo que el que ya es adicto, como lo rige la sustancia, se aísla de la familia muchísimo, como que los lazos afectivos disminuyen. Siempre hay amor, pero esta persona está centrada en la adicción, pero siempre alertar y ver qué se hace por él y hacerle ver, porque un adicto, hasta que esa persona lo reconoce, está en posibilidad de una mejora. Díganos usted, Evelyn, o qué más podemos hacer, cómo enfrentar eso. También observar y saber de que toda conducta tiene un antecedente. ¿Cuál fue el antecedente de esta conducta? Porque el familiar optó por este camino. ¿Por qué? Porque su círculo social se le ofreció, él dijo, sí, quiero, porque está pasando algún problema emocional en él también, o porque está en un estado depresivo, que a veces también eso ocurre mucho. Y recordar que cuando nuestro estado afectivo no está muy estable, entonces ahí es donde es mucho más fácil que otras personas puedan venir y inculcarnos otras cosas, otras creencias que no van con nosotros. Porque recordamos que cada familia es totalmente diferente. En cada familia nos inculcan valores, nos inculcan un montón de cosas totalmente diferentes. Entonces ahí es donde cada individuo tiene que tener también mucho autoconocimiento de qué puedo hacer y qué no puedo hacer y por qué hago esto. Entonces yo les invitaría también a que puedan conocer por qué este joven tomó esta decisión de este camino, qué le está pasando, brindarle lo que es un apoyo también, tanto psicológico como los grupos de apoyo, como usted menciona también, y que puedan entablar y ir viendo este tipo de cosas no como un tabú, porque a veces los jóvenes se molestan cuando uno les hace la pregunta de ¿por qué tú iniciaste en este mundo? O ¿cuál fue el primer paso que tú diste para decir sí a una droga, sí a esto? Entonces, también ser muy asertivos al momento de hablar con los jóvenes, porque ellos usualmente, hoy en día, como lo dicen, son una sociedad un poco de cristal, entonces se molestan fácilmente. Entonces hay que ver la manera asertiva de poder hablar con ellos, sin que ellos se sientan señalados, sin que ellos se sientan, me están regañando, me lo están diciendo de una mala manera, sino que ellos se puedan sentir escuchados, porque si alguien empieza en este mundo es porque algo le está ocurriendo. Entonces yo les invito a que puedan conocer el porqué. Detrás de cada persona hay una historia de vida. Entonces es muy importante conocer cómo se está sintiendo él. Más que todo hoy en día los jóvenes, como usted menciona, a veces cuando están en riesgo social tienden a aislarse. Entonces ustedes como padres, como tutores, venir y decir, se está aislando, ¿qué le pasa? Este tipo de conductas no las tenía antes. Tener un poco más de comunicación, que ese canal sea un poco más fluido y que así ustedes puedan entablar una mejor relación con ellos. Y a veces usar amistades, porque cuando ya hay una adicción implantada, el adicto se molesta muchísimo con la persona que se lo hace ver. Exacto. Entonces hay que buscar el momento oportuno, porque después de tanto consumo, los síntomas que genera, aparte de insomnio, cambios emocionales, depresión por el bajón. Cuando está sin drogas, muchas veces están deprimidos, incluso
muchos tienen ideación suicida porque en el fondo saben que han tomado un camino de autodestrucción. Yo considero que lo mejor es la prevención. Muchos adictos tienen heridas emocionales en la infancia. La edad vulnerable es de 12 a 14 años, donde empieza la ingesta. Ahí es donde tenemos que estar observando para parar cuando están experimentando o cuando ya hay un uso habitual. El abuso y la adicción ya creo que hay que agenciarse también de profesionales. Pueden hacer una intervención como familia y también hay mucha gente que les ayuda cuando tienen un director espiritual. Cuando se han inculcado valores, yo creo que hay un poco más de facilidad. Espero haber contestado su pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a seguir. ¿Cómo podemos detectar que un joven se está iniciando en el uso de drogas? Por ejemplo, rasgos, algunos físicos o algunos cambios emocionales. ¿Qué nos podrías decir, Evelyn? Bien, a nivel físico vamos viendo cómo empiezan a demacrarse un poco. Ya vemos más fatiga, vemos que no les pueden decir nada porque ya responden de una manera muy brusca. Ya no hay mucho control de impulsos, ya no hay mucha percepción también de la realidad. Es decir, a veces usted está hablando con el joven y el joven ido. Y usted le dice... Mirada perdida, ¿verdad? Mirada perdida, que a veces las mamás le dicen como, Carlos, aquí estamos. Y él ya vuelve en sí y le dicen como, no, perdón, es que me fui y me perdí. Algunos también pierden mucho lo que es el apetito. Ya no comen de la misma manera que lo hacían antes. No se preocupan también por lo que es su personal social. Ya no se arreglan mucho. Algunos incluso ya no les gusta como bañarse. Empiezan a descuidar cosas que uno podría decir que son tan pequeñas como bañarse. Descuido de la higiene, exacto, de la presentación. Y yo creo que también cambian hasta maneras de vestirse, ¿verdad? Sí. Ya tal vez ropas oscuras y la pérdida del apetito y el insomnio. También hay un bajón académico. Así ¿verdad? Bajan las notas y ahí es donde los profesores también pueden ser personas que alerten a los papás de que algo está pasando. Yo creo que empiezan con otras amistades, ¿verdad? Y dejan los deportes. Exacto, como por ejemplo cuando ya tienen un círculo social que es bien construido, bien fuerte. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Le vamos a poner Carlos a este muchacho. Ajá. Entonces, Carlos tiene su círculo social de amigos, siempre han sido los mismos niños, se han criado con ellos y de un día para otro Carlos entra, por ejemplo, a la universidad o entra al colegio. Ya empieza a llevarse con otras personas, ya repele más su otro círculo de amigos. Y a veces la mamá le pregunta a Carlos, ¿y Pedrito? No, yo ya no me llevo con Pedrito. Y usted dice, ¿por qué ya no te llevas con Pedrito? ¿Qué pasó? No, ya no nos gustan las mismas cosas. Y usted dice, ¿por qué van a dejar una amistad de años por unas personas nuevas? Entonces ahí ustedes como padres también pueden empezar a investigar. ¿Con qué nuevas personas te llevas? ¿Quiénes son tus amigos? Es bien importante también que como padres o como tutores veamos con quiénes se está rodeando, por qué cambia de amigos constantemente, o si es una persona que después de tener amigos ya no tiene. ¿Por qué ese cambio brusco? ¿Por qué ese cambio tan repentino? ¿Por qué si antes se vestía como bien vivaz, bien lindo, se preocupaba mucho por su físico, se preocupaba por dormir, por hacer deporte, por comer de manera saludable? Ahora no come, ahora no duerme ni 3 horas. Ahora no sale de su cuarto. Pasa de mal humor. Hacemos una reunión familiar y él dice, no, la verdad es que yo no quiero estar. O prefiere estar solo con el teléfono en silencio, aislándose totalmente. Entonces ahí es donde ustedes van viendo esas señales de alerta. Entonces vemos aislamiento social, aislamiento familiar, se dejan los deportes, hay un bajón académico, cambian de amistades, hay altibajos de humor, agresividad, pasividad, ¿verdad? Entonces, ese es alguno de los síntomas y se ponen mucho más rebeldes en la casa, contestones, malcriados, llegan a deshoras, ¿verdad? Entonces, ahí ya vamos, hay que tener como
las alertas, las banderas rojas. Ahora hablemos de los factores de riesgo que pues llevan a nuestros hijos a que tengan esa adicción. Ya habías mencionado la presión social, ¿verdad? Querer pertenecer, que es tan importante en la adolescencia. ¿Qué más? ¿Qué otros factores de riesgo crees que podemos tener para que nuestros hijos consuman sustancias? A veces las dichosas modas dicen, no, por moda yo lo tengo que probar. O yo ya sé de este tema, porque quizás en casa ya me hablaron, pero yo no sé cómo es toda la situación hasta que yo no la pruebe. Entonces lo hacen por poder experimentar la primera vez. Ya sé el riesgo que conlleva, pero aún así yo lo quiero probar. Esa también puede ser otro factor de riesgo. Entonces ahí tenemos la curiosidad de los niños. Y ¿saben qué? Muchas veces cuando tenemos padres en la familia, pero que nos dejan alguna herida, la infancia es importantísima. Hay que cuidarlos. De 0 a 6 años forjamos mucho de su personalidad. Forjamos muchísimo de su personalidad. A veces los mismos padres o madres en la forma de educarlos los herimos. Y los niños tienen una gran nobleza y que se va terminando alrededor de los 11. Con la venida de la pubertad, donde nos ven de manera distinta. Entonces, cuando no hemos tenido unos buenos lazos de comunicación, entonces los perdemos en la adolescencia, ¿verdad? También la falta de autocontrol, considero yo. Por eso, la vez pasada hablábamos del trastorno de déficit atencional. Entonces, estos niños tienen 8 veces más probabilidades de usar drogas. ¿Por qué? Por la impulsividad y por la falta de autocontrol. Y yo aquí les quiero dar un consejo muy importante a los padres de familia. Estamos educando, o no sé si estamos educando, educarse a la palabra correcta, pero estamos llevando a nuestros hijos a una falta de autocontrol. ¿Por qué? Porque les damos celular a corta edad. O porque los dejamos jugar, les compramos iPad en edad preescolar. Y si usted ve en los almuerzos en familia, los niños, para que no molesten, se les da el iPad. Y todo el mundo comiendo, pero ellos en el iPad y así no molestan. Yo hablo de 0 a 6 años que son tan movidos y eso. En todos los lugares de espera van en el carro, van con iPad. Y ya cuando son adolescentes, audífonos y iPad. Estamos llevando a que estos niños no aprendan autocontrol. Porque a veces uno en el carro, yo me acuerdo de niña, que hace mucho tiempo, pues uno iba viendo los árboles. Y no había manera. Ahora, para que no se aburran, porque a los padres les da pánico que sus hijos se aburran, les ponen pantallas. Así es. Ahorita vamos a una pausa. Espero que hagan preguntas y que reflexionen sobre este tema tan delicado, porque la drogadicción es tremenda. Destruye a la persona, pero se lleva de encuentro a toda la familia. Ya regresamos. Bueno, seguimos con el tema y vamos a leer algunos chats que nos han llegado. Joseph Laínez dice: gracias por brindar este tema de gran valor en la actualidad. Un hijo que está bajo la influencia, ¿cómo puede tratar para no romper la relación entre padre e hijo? Ay, ármese de paciencia, quiéralo mucho. Y ¿sabe qué? Los papás al principio, cuando nos damos cuenta, nos da el síndrome del Salvador o el síndrome del culpable. Yo fui quien hizo esto, que mi hijo llegara a tal. Porque claro, que un
cuando tienen modelos de papás con alcoholismo, que usan drogas, cuando hay violencia doméstica, cuando a los hijos se les también los maltratan, y digo maltrato físico, maltrato verbal, en eso de que dicen que para educarlos, para que no vuelvan a cometer esos errores, realmente que es el cultivo para el escape y el uso de drogas. Entonces aquí es armarse de paciencia y averiguar cualquier centro. Sé que en Gracias Lempira hay un centro dirigido por sacerdotes. Cuando hay una adicción ya creo que hay que unir también la fe. La fe les ayuda muchísimo. Y los papás pues averiguar, y cuando el hijo diga sí, hay que salir corriendo para el centro, sí. ¿Verdad? Sí, y también agregar que es muy importante de que en este proceso no es que todo va a ser lineal. No. Van a haber recaídas, van a haber momentos donde la persona va a estar muy bien, momentos donde va a volver a caer, y es ahí donde él necesita esta red de apoyo, que necesita su familia que esté ahí. Y quizás para la familia va a ser muy difícil, porque hay mucho desgaste físico para ellos también, desgaste emocional. Así es. Es un estrés, y como les digo, sepa que ya cuando hay una adicción, el joven debe reconocerlo. Y ya a veces tocar fondo es lo que les permite salir. Porque una vez que tocan fondo, hay como una reflexión. Esperemos que lo suyo, o lo que no todos toquen fondo, sino que puedan reflexionar antes. Nubia Torres, gracias por la información de este tema tan interesante. ¿Cuáles serían los signos más visibles para poder detectar el uso inicial de drogas en un adolescente? Bueno, lo habíamos mencionado, ¿verdad? Se aíslan. Desgaste físico, desgaste emocional, ya hay sobre todo mucho insomnio. Ya pérdida del apetito, como habías dicho. Así es. De los hábitos de higiene. Exacto. También a nivel académico ya sus notas van bajando, hay menor rendimiento académico, hay menor también socialización o interacción social con las personas que antes él tenía en su círculo, y también pueda que haya menos interés también para relacionarse con otras personas que no sean de su círculo vicioso, lo podemos decir, ¿verdad? Sí. Fernanda Díaz dice, ¿cómo lograr la confianza para que los hijos puedan decirle a sus papás cuando están consumiendo drogas? Ay, esto es algo que el clima debe haber sido de diálogo, de empatía, de afecto, para que nuestros hijos puedan buscarnos, porque a veces somos los últimos en enterarnos. Exacto. Es bien importante que este pueda ser un tema recurrente en casa, ¿verdad? Hoy en día se normalizan tanto este tipo de cosas, como por ejemplo lo vemos en películas, lo vamos viendo en anuncios. Entonces es un tema que se puede ir introduciendo de a poco, ya sea con los adolescentes o con los chiquitos que ya empiecen, ¿verdad? Que tengan un nivel más de conciencia y que ellos lo puedan comprender, para que en casa se vayan hablando de estos temas y a lo largo del tiempo dejen de ser vistos como un tabú, porque es un tema importante, ¿verdad? Que de una u otra manera afecta, daña y rompe familias y rompe vínculos. Sí. Yo creo que también ahí, como para que un adolescente nos diga, los padres debemos estar dispuestos a escuchar las verdades sin perder la cordura, ¿verdad? Que podamos decirle, preguntarle, hijo, ¿te está pasando algo? Yo te veo distinto, puedes confiar en nosotros, para poder que el adolescente pueda abrirse. Cuando ya existe una adicción, ¿cuál es la manera ideal para sacar a su hijo de esta situación? Es lo primero que ya hemos venido hablando, sí. Que la persona pueda reconocer también que tiene una adicción, porque pueda que todos a su alrededor le quieran ayudar, pero si la persona no quiere ser ayudada, si la persona no quiere cambiar, porque dice, esa es mi vida, es parte de mi rutina y es parte de mí, y a ellos no lo ven como esto me está afectando. Pero es lo que usted también nos mencionaba, licenciada, llega un punto, en que se toca fondo. Entonces, ahí es donde ya la persona dice, como no, ya voy a aceptar esta ayuda, voy a aceptar la ayuda de mis papás, voy a aceptar la ayuda de las redes de apoyo, voy a aceptar un seguimiento psicológico para poder mejorar y
retomar ciertas líneas de mi diario vivir y que mi vida vuelva a tener un sentido. Yo creo que cuando los hijos están, que todavía dependen de nosotros, ahí podríamos recurrir a que asista para buscar ayuda profesional. Ese es un primer paso. Pero también recuerden que cuando usted ya tiene un hijo con una adicción, debe entrar la familia completa, porque todos los familiares salen afectados de alguna manera. Entonces debe haber una intervención individual y también para la familia, porque uno tiene que hacer algunos cambios y estar dispuesto a eso. ¿Cómo hacer entender a su hijo que las drogas no son buenas? Como está tan normalizado en la sociedad, eso es cierto, normalizado. Yo he escuchado gente que me dice, ay, pero la marihuana es legal en tal y cual país. Así es. Entonces, ¿cómo podemos actuar en prevención para que el adolescente pues no recurra a experimentar ni a abusar de las drogas? Ok, buscar la manera en que estos jóvenes de hoy en día encuentren alguna actividad o algo que les guste hacer. Hay personas que son muy buenas para actividades artísticas, personas que por el contrario son muy buenas para aspectos deportivos, que ellos puedan encontrar algo en lo que se sientan bien y que eso les ayuda a mantener su mente ocupada, ¿verdad? También si las personas son muy buenas para aspectos de cocina, aspectos culinarios, que ellos puedan encontrar para qué son buenos también. Porque a veces este rumbo de las drogas lo toman porque yo no soy bueno para nada, yo no sirvo para nada. Pero ¿qué pasa? Nunca han explotado su potencial, no se han dado cuenta de lo que son capaces de hacer. Entonces, uno de los métodos que es muy importante es, ¿verdad? Poderle inculcar los valores adecuados, que los pueda mantener, cimentar y reflejar. También que pueda tener un poco su mente ocupadita, ¿verdad? No dejarlo tanto con el iPad, no dejarlo tanto con el teléfono. No es que ya salió de clases, no tiene nada que hacer. No, busquen alguna actividad recreativa que puedan hacer. Eso les va a ayudar un montón, tanto como oxigenar su cerebro. A nivel cognitivo les va a ayudar mucho y también a mantenerse ocupados. Y así va a tener una red o un círculo con personas que van a sumar a su vida. También ayudarle mucho en lo que es la búsqueda de la identidad. Porque ¿qué pasa? A veces las personas se van a este aspecto de las drogas. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad propia. Los jóvenes son tan vulnerables y es lo que usted mencionaba. Aspectos de personalidad se van formando desde lo que es la primera infancia. Entonces la infancia juega un papel importante aquí. Desde chiquitos, incúlquenles, explíquenles, háblenles. Yo sé que son temas bien complejos de hablar, pero sin embargo son temas muy importantes. Descubran qué cosas les gustan a sus chiquitos, qué cosas no les gustan. Porque tampoco es que lo van a inculcar a un grupo que no le guste. Imagínense que el chiquito tenga talentos artísticos y lo metan al área deportiva. Y el muchacho no da bola ni para atrás ni para adelante. Entonces es muy importante que puedan observar y conocer a sus hijos. Estar para ellos, y también una parte importante de la prevención es poderlos escuchar sin que ellos se sientan juzgados. Porque a veces eso ocurre. Los jóvenes no le mencionan a sus papás nada de las drogas ni que empezaron con el alcohol. ¿Por qué? Ay, no, es que no sé qué va a decir mi papá, no sé qué va a decir mi mamá. Es bien importante que puedan fortalecer esos canales de comunicación. Yo sé que en ocasiones es bien complejo porque los jóvenes son un poco cerrados, pero ustedes pueden ir buscando la manera de hablar con ellos, ver qué les gusta, cocinar con ellos, hacer y tener tiempo de calidad con ellos, demostrarles su amor y que se sientan escuchados, que es bien importante. Entonces siento yo que esa es parte importante de la prevención. Sí, yo creo que la prevención también debe venir desde la etapa preescolar. ¿Cómo? Educándolos en la fe, en los valores, saber decir no, que aprendan a tolerar la frustración, detectar cuando un hijo es muy impulsivo para ponerle mano a esa impulsividad. Desde ahí, usted no, a los chiquitos no tiene que hablarles sobre drogas. Y cuando ya están en primaria, recuerde de inculcar valores, responsabilidad de sus tareas, querer hacer las cosas bien, la generosidad, el compañerismo, escoger las amistades, inculcar deportes. O sea, ahora que hay tanta variedad de actividades extraescolares,
pues hacer uso de ellas en las vacaciones, no dejarlos que estén todo el tiempo con el celular. Yo sí les digo sinceramente, pónganle mano al celular, no le dé a un niño de 0 a 6 años el primer iPad, no la necesitan. Lo que necesitan es desarrollar imaginación. Ni se la den primaria, no la necesitan. Ni el celular tampoco. El celular deberían dárselo a los 13. ¿Y qué hacer? Ahí sí, de 11, 12, podemos empezar ya a hablar del tema de decir no a lo que no conviene. Tenemos una llamadita, vamos a contestarla. Sí. Dígame. Sí, hola, muy buenos días. Mi nombre es Josué Cruz. Dígame, Josué. Yo soy docente y me parece que el tema que están abordando es muy, muy interesante. Quisiera que me asesoraran en cuanto a cómo podemos nosotros los docentes abordar estos temas con los estudiantes, que ellos no sientan que el consejo que les estamos dando no sea chocante y que no lo tomen de esa manera. Sí, yo creo que no sé qué edades tiene, pero en la adolescencia, como decía Evelyn, hay una búsqueda de la identidad. Tenemos que darles buenos modelos. Yo creo que si usted es docente y maestro encargado de grado, puede decir, escojamos este parcial, un lema. Que sea somos auténticos, pero la autenticidad no es rebuscarse cosas, sino ser auténticos, ser nosotros mismos sin compararnos con los demás. Yo he tenido muchos adolescentes que se deprimen, tienen ansiedad porque no sé quién es más guapo, el otro es más popular, vienen las comparaciones. Yo creo que ahí deberían darse lea sobre autoconfianza, sobre cómo elevar el autoestima en el adolescente, sobre el otro parcial podría ser, esta aula se distingue por actividades deportivas, que sepan la diferencia entre el bien y el mal, que yo soy libre de escoger lo que me conviene, no de libre para escoger lo que me da la gana, porque el uso de libertad está equivocado. Libertad no es hacer lo que me da la gana, porque si haríamos lo que nos da la gana, creo que todos estaríamos en la playa acostados, viendo el mar y no trabajando. Libertad lleva responsabilidad. Yo creo que en la adolescencia que tengan modelos positivos, porque ahora vivimos en que el adolescente le gusta el malo, le gusta destacarse por eso. Y otra, frenar el bullying, o sea, que cada alumno sea valorado por lo que es, que no hayan descalificaciones. Evelyn, ¿se te ocurre otras cosas? Contanos. Sí, también que puedan hacer como talleres de quién soy, que va muy de la mano con todo lo que usted acaba de mencionar, licenciada, para que las personas se den cuenta el rol que cumplen dentro de la sociedad. Porque a veces como hay problemas con eso de la identidad, yo quiero ser como fulanita, yo quiero ser como fulanita, pero no estoy siendo yo. No estoy siendo la persona que me inculcaron en casa, los valores que me enseñaron. No soy esa persona y no sé quién soy. También que puedan tener algunos días de motivación personal, como por ejemplo, un ejemplo rapidito es muy fácil venir y darle algo positivo a la otra persona, pero cuando usted se da algo positivo a sí mismo, como joven es muy difícil ver algo bueno en nosotros, ver que soy bueno para dibujar, ver que soy bueno para pintar, ver que soy una persona servicial. A veces es muy difícil que los jóvenes puedan identificar esas cosas, y ustedes en casita pueden decir, son cosas sencillas de identificar en otra persona, pero no en uno mismo. Y esos son aspectos de identidad también. Y que así se vayan fortaleciendo, ¿verdad?, estos lazos de identidad, y que los jóvenes se den cuenta de que cumplen un rol importante, de que cada uno es importante. Entonces, así se van adhiriendo estos cimientos, y también se les puede ir dando como talleres dentro de la institución, ¿verdad?, que ellos mismos puedan hablar, puedan investigar sobre qué son las drogas, cuáles son los tipos de adicciones que hay también, y que ellos sean capaces de discernir y vayan pensando,
esto lo que están hablando va conmigo, esto yo lo podría hacer, esto me gustaría hacerlo, explicarles cuáles son los riesgos que esto conlleva, que su salud, su salud mental va a cambiar, su aspecto físico va a cambiar y todo esto va a repercutir no solo en ellos, sino también en su familia. Por eso es que es bien importante que se cimienten esas bases de identidad. Sí, es importantísimo eso sobre la búsqueda de la identidad. Me parece muy bien. Ahora vamos con otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Quería agradecer por este contenido tan valioso, felicitarlos por el programa. Y una de mis consultas es, ¿será un factor de riesgo que no identificamos ahora en la programación, lo que los hijos ven, el contenido en televisión? ¿Puede ser un riesgo de drogas que no identificamos en las edades tempranas? Gracias. Definitivamente. Yo creo que para que un hijo vea un programa, y eso fíjese que eso se forma desde preescolar. Cuando uno le dice, no, eso no lo vamos a ver en esta casa, porque no nos conviene, pero no lo veamos los adultos. Y en toda primaria forme el criterio, porque usted ha hecho una pregunta muy importante. Todo lo que entra por los ojos, por los oídos, importa. A veces los papás les compramos libros, los dejamos ver programas que ni sabemos de qué se tratan. Y ese consumo hace daño porque nos juega en nuestra contra. Valores que queremos enseñar, antivalores que dejamos que consuman. Creo que ha hecho una gran pregunta. Carlos Munguía, excelente programa, muchas felicidades. Karen Maradiaga, buenos días, excelente programa, le felicito. ¿Cómo asegurar la comunicación efectiva con los hijos sobre los riesgos y consecuencias del consumo de las drogas? Bueno, a lo largo del programa hemos ido dando muchos consejitos y creo que la comunicación se forja desde pequeñitos. Cuando estamos comiendo y quieren participar y les dejamos hablar, cuando los escuchamos respetuosamente. Y yo en mi experiencia he aprendido que los padres tenemos que escuchar sin juzgar, como decía Evelyn, porque a veces tenemos un afán de formar, de educar, que les damos unos sermones increíbles, ¿verdad? Yo creo que empatía, poner cara de aquí no pasa nada y pues reflexionar con ellos. Así es, y también brindarle responsabilidades. Que él vea que en la casa no es que solamente tiene que estar acostadito y que todas las personas van a hacer lo demás, no, que vea que se le hace parte de, para que así a manera él vaya creciendo, vea que también tiene que tener ciertas responsabilidades, tanto a nivel individual como a nivel familiar, que es bien importante no dejar eso también de lado. Sí, yo creo que también ahora hay muchos testimonios de gente que ha tocado fondo en las drogas, pueden usarlos, escucharlos. Hay en Mater Mundi testimonios, pueden hacer uso de eso. También hay coach sobre adicciones, gente que ha sido adicta. Hay una ONG en España de un ex drogadicto, ahorita se me olvida el nombre, creo que es Conectar. Por la red puede encontrar muchísimos consejos. Al hablarle a su hijo sobre las drogas, le tuvo que haber formado desde antes. Como decía, delegar responsabilidades, que no sea príncipe en su casa, que no sea rey, saber decir no, que aguanten un poco de sed, que aguanten un poco de calor, que aguanten un poco de frío, para que toleren las frustraciones, que los pequeños fracasos no los derrumben. Ve cómo eso lo debió construir desde antes. Y claro, recuerde cómo usa usted el alcohol en su casa, porque el alcohol es una sustancia que está normalizada. Cuando nosotros decimos vamos a celebrar, ¿qué se le viene a usted a la cabeza?
a ingesta de alcohol, ¿verdad? Exacto. O estoy triste, vamos a quitarnos la tristeza. ¿Qué se le viene a la cabeza? Ve cómo hemos normalizado sustancias. Exacto. Y ahí está el detalle, que hay algo que se llaman conductas aprendidas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes vienen y dicen, mamá y papá lo hacen. Para mamá y papá es normal, entonces yo también lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo ustedes como madres, como padres o como tutores van a venir y decirle al hijo, eso es malo, eso no se hace? Y ahí es donde vienen y los chiquitos los agarran y les dicen, pero tú lo haces, porque está mal, y tú lo haces. Entonces, tiene que haber mucha congruencia también con lo que se dice y con lo que se hace, porque recuerden que los jóvenes y los niños son como una esponjita. Todo lo que ven, lo pueden hacer. Y recuerde que otra droga que se ha normalizado es la marihuana. La marihuana es peligrosísima. ¿Sabe por qué? Porque es la puerta a drogas más fuertes. Aunque en otros países sea legal, no todo lo lícito se tiene que hacer. Y también toda sustancia repercute en el sistema nervioso central y sobre todo en el neurotransmisor del placer, que es la dopamina. Cuando usamos mucho de esto y vemos likes y vemos videos y vemos cosas, eso hace en nuestro cerebro que segregue dopamina. Entonces el cerebro siempre quiere más. Igual es como que usted use coca, usted use alcohol, usted vea pornografía. Eso es, en el sistema nervioso se establece ese ciclo de la recompensa. También hay madres que consumen drogas durante el embarazo. Generalmente sus hijos van a tener tal vez por herencia o más predisposición al abuso de sustancias, a que desarrolle adicciones o que tenga trastornos de aprendizaje. Un sinfín de cosas que le pueden pasar a su hijo, trastornos del neurodesarrollo. Y cómo hacer conciencia que las madres no usen drogas mientras están embarazadas ni después. Porque las drogas no solo afectan el momentito que se usan, afectan la vida entera de los que están a sus manos y crea muchísima agresividad. Entonces hay que practicar deportes, darle buen ejemplo, quererlos mucho para que no hayan heridas emocionales. Proponerles ir al psicólogo a tempranas edades, adolescencia, donde personas que ustedes crean que van a inculcar buenos valores. Escoja el centro escolar. La escuela de sus hijos es bien importante. Si usted inculca tales valores, busque una escuela donde también se inculquen, porque a veces las escuelas solo su afán es instruir, conocimiento, pero no el alma. Y entonces esas cosas son las que puede ir haciendo para su familia. ¿Le quiere dar algún consejo final a nuestros televidentes? Claro que sí, estén muy atentos de cada uno de sus hijos. Ven que algo cambia, pregúntense por qué, acérquense a ellos. Yo sé que a veces puede ser difícil ese acercamiento, pero no va a ser imposible. Ustedes como padres traten de estar más pendientes de sus hijos. Vean qué les gusta, que sus hijos también se interesen en ustedes, como qué cosas le gustan a mamá, qué cosas le gustan a papá. Compartan tiempo de calidad, que hoy en día es bien importante. Yo sé que a veces por lo que es los trabajos es un poco difícil compartir tanto con la familia, pero busquen un horario, busquen un momento, porque créanme que con el tiempo esas cosas también les afectan a los jóvenes. Dicen como mamá y papá no tenían tiempo para mí. Entonces ustedes como padres busquen ese momento, busquen esos acercamientos para que puedan fortalecer lo que son esos lazos familiares. Y saben que dentro de los hogares, ahora yo le voy a hacer una pregunta y usted la reflexiona. ¿Qué define usted por éxito? Todos queremos que nuestros hijos sean exitosos, pero ¿saben qué? En mi experiencia, los jóvenes están relacionando éxito con dinero. Y el éxito no solo es, claro que queremos que todos tengan las necesidades básicas cubiertas, pero el éxito es lograr la paz,
la felicidad, que los hijos sean buenas personas, porque hay muchos profesionales que usan cocaína para rendir más. Y ahí empieza el uso, el abuso, la adicción, etcétera. Entonces, que sepan que éxito es llegar a ser felices, a tener la conciencia tranquila, a ser coherentes. Lo que soy por dentro lo proyecto hacia afuera. Y que sean, sí, profesionales. Pero para ser un buen profesional, primero hay que ser una buena persona. Entonces, eso es lo que usted puede hacer por su hijo, y si tiene que recortar jornadas laborales, hágalo, porque sus hijos son su mejor inversión. En el trabajo le van a decir un día, hasta aquí llega, nos vemos, gracias por todo. Pero a su hijo usted va a ser madre siempre. Entonces, si necesita más recursos para usted o para su hijo, no dude en hablar con un especialista. Y agradecemos la presencia de la licenciada Evelyn Rodríguez. Muchísimas gracias por todos tus consejos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que hayan reflexionado, aprendido, despejado dudas, pero sobre todo que les haya quedado la inquietud de formarse. Quiero comentarles que ustedes pueden compartir sus anécdotas y experiencias con nosotros a nuestro correo electrónico escuelaparamadresypadres@stbe.telebasica.com para poder comentarlas en nuestro siguiente programa. ¿Verdad? Por hoy nos despedimos y recuerde que para ser papás hay que formarse. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Feliz semana. Thank you.